Nuevamente estamos acá reunidos por la misericordia y el amor de Dios para poder transmitir lo que el Señor nos ha dispuesto. El día de hoy hablaremos acerca de una oración y un voto. Es algo que aparece en el libro de 1 de Samuel. Realmente aparecen en otros pasajes de la Biblia, pero quiero colocarlo acá en 1 de Samuel, ya que también otras personas que hacen voto, lo es por ejemplo Jacob. Y hay otras personas que se señalan que han establecido votos delante de Dios, como también en el caso de Pablo. Pero en este caso en particular vamos a citar la parte de Ana por ciertas características. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tema el día de hoy y nos dirija para alabanza de la gloria de su gracia. Amado Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos dirijas y nos ayudes a abundar en gracia y en amor delante de ti. Permítenos agradecerte y amarte, permítenos serte fieles y ser constantes en la verdad. Abre nuestro entendimiento, provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces. Dirígenos para serte fieles y amarte rectamente y diligentemente. Ayúdanos, háblanos y ten piedad de nosotros y dirígenos para amarte continuamente y así a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por tu gran amor, gracias por tu fidelidad. Háblanos, ayúdanos, dirígenos, encamínanos para que podamos transmitir la palabra de verdad como debe ser transmitida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Declaramos hoy, amado Padre, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El título, como ya mencionamos, es una oración y un voto. Vamos a leer 1 Samuel del capítulo 1. Del versículo 9 al 11 dice de la siguiente manera: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Muy bien, entonces esto es lo que algunos mencionan como la oración de Ana, que también pues ya lo vimos en su momento, la oración de Ana. Pero en este caso quisiera concentrarme en las dos cosas que hace Ana realmente en su oración, porque cuando hemos hablado de Ana regularmente hablamos de cómo ella ora, que también dice que desde su corazón oraba y que solo se movían sus labios, más su corazón era el que estaba orando y que el sacerdote cuando la vio pensó que estaba ebria. Pero en este caso en particular vemos que Ana hace dos cosas principales, ciertamente se desahoga y se derrama, pero hace dos cosas. Uno, entra en oración y en esa oración hace un voto delante de Dios. La pregunta sería, ¿por qué es que ella hace un voto? ¿Por qué es que ella establece ese voto? Ojo acá que no estamos hablando de realizar un pacto, porque el pacto realmente lo que hace es, Dios es el que inicia los pactos. Cuando estamos hablando en este caso, estamos hablando de un voto, y cuando hablamos de voto, no necesariamente es como el hecho actual de cuando alguien va de presidente y coloca su voto, sino que cuando se habla de un voto, está hablando de una promesa que se hace a Dios. Eso realmente es un voto, una promesa que se hace a Dios. Entonces ella está diciéndole al Señor de que si le concede a Dios eso, ella promete ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, para poder entender de alguna manera la razón por la cual es llevada a ella a ese punto, vamos a leer también 1 Samuel capítulo 1 completo, ya que nos va a ayudar a entender a qué llevó a ella a establecer este voto, a qué llevó a ella a realmente ofrecer, porque lo que ella hace es ofrecer a su hijo y despojarse de él, que no le importaba necesariamente solo que le naciera un hijo, o sea, lo que quería que le naciera un hijo, y por así decirlo, no le importaba que se lo diera a Jehová, con tal de que ella pudiera dar a luz, con tal de que ella pudiera experimentar esa dignidad de ella poder tener un hijo. Y obviamente después vamos a ver de que no únicamente Dios le dio a Samuel, sino que le dio más hijos.
Pero también para poder comprender lo que ella vivió y por lo cual la llevó a ser impulsada a manifestar un voto delante de Jehová, es lo que vamos a leer 1 Samuel completo. Capítulo 1, por supuesto. Vamos a leer y para poder entender el impulso al cual fue ella llevada a poder ofrecer esta oración y este voto. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tahú, hijo de Suf, Efrateo. 2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, en este caso vemos ya un poco el contexto de Ana, es decir, que ella prácticamente vivía con otra persona y en este caso, pues la otra persona sí podía tener hijos y ella no podía tener hijos. Algo similar como lo que sucedió con Jacob y sus dos esposas, a la que él amaba no podía tener y a la otra que pues le fue dada a causa de un trato que se había hecho, sí podía tener hijos. Pero en este caso en particular, vamos a ver aquí la actitud también de Penina hacia Ana. 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 5. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Ok, entonces vemos acá de que Ana quería tener algo que era dar a luz, es decir, que quería atesorar algo como lo que se podría conocer la herencia de Jehová. Y también pues no podríamos del todo conocer cuáles eran las intenciones de Ana, realmente el sentimiento de querer tener hijos. Pero sí sabemos de que ella tenía un deseo fuerte que prácticamente podría ser natural en cada mujer, que es tener un hijo, pero que la rival la estaba comenzando a acosar, por así decirlo, a irritar, porque ella sí podía tener y la otra no. Y esto nos enseña bastante en el sentido de que a veces nosotros queremos algo que podría ser naturalmente, humanamente posible para muchos, pero para nosotros podría ser hasta cierto punto imposible. O de alguna manera podemos tener ciertos obstáculos que nosotros lo quisiéramos obtener. Y obviamente el enemigo va a hacer uso de esto, ¿verdad? Va a utilizar a personas, inclusive pues el mismo enemigo puede usar diferentes medios para nosotros acorralarnos con acusaciones, con menosprecios, porque todos los demás sí pueden y nosotros no podemos. Porque en este caso, pues es natural y realmente es dado de parte de Dios que cada mujer pueda tener hijos, pero vemos de que Ana no podía hacer lo que muchos sí podían hacer naturalmente. Es decir, ni siquiera estamos hablando de tener una habilidad especial para poder realizarlo, ¿verdad? No es que alguien sea súper especial para dar a luz y el otro no sea súper especial, sino que estamos hablando de algo natural en todos nosotros. Pero vamos a seguir acá. Entonces tenemos que ver este caso porque nosotros nos podemos identificar con la situación de Ana. Alguien puede sentirse identificado de que para lo que muchos pueden hacer de una manera muy fácil, tal vez para esta persona puede ser que le cueste o simple y sencillamente ni siquiera podría hacerlo. Y el enemigo los está acusando, los está usando personas, está usando situaciones y demás cosas para hacerlo sentir peor, ¿verdad? 8. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová.
10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Bueno, aquí hay algo muy importante también porque vemos de que esto no fue un suceso que se manifestó una sola vez, es decir, que la necesidad de ella de dar a luz, como la irritación, era una situación de años. No estamos hablando que era, por así decirlo, la primera vez que sucedía, era ya una cuestión constante y seguida que se estaba dando, que tal vez ella humanamente creyó que podría sobrellevar, porque a veces a nosotros nos pasa que tenemos problemas y situaciones que creemos que podemos sobrellevar y que tal vez al principio sí, pero ya después se vuelve una carga muy pesada. En ese sentido, pues, hagamos de cuenta, uno a veces lleva un peso en la espalda, ya sea, eh, qué sé yo, en nuestra mochila, que a veces pues llevamos libros o llevamos ciertas cosas, o pues cuando uno a veces va al mercado y ve personas que llevan un quintal, pero también cuando es continuo, que se le da más peso y que caminan más tiempo o que va a un gran avance, pues ese peso se vuelve mucho más, se siente más pesado con el tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso puede ser que nosotros tenemos ciertas situaciones que las creemos que las estamos sobrellevando, pero puede llegar un punto de que vamos a estallar. Y que deberíamos realmente acercarnos a Dios día tras día para poder entregar ese peso, pero a veces no lo hacemos. Y por eso en este caso vemos aquí que Ana dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, que en ese momento ella se logró desahogar de todo el peso que ya tenía. Ella logró entregar hasta ese momento todo ese peso que ya tenía. Ella venía siguiendo su rutina, por así decirlo. Hagamos de cuenta alguien que va a la iglesia, todos los domingos va a la iglesia, tratando de no ponerle atención a ese problema, cuando hay personas que realmente se lo echan en cara. Pero hasta ese momento, ella se derrama en oración delante de Dios. Entonces ella está presentando su oración delante de Dios porque ya no estaba aguantando prácticamente el fuerte deseo que tal vez ella tenía de dar a la luz, y por otro lado ya no aguantaba el punto de que todos lo estuvieran criticando bajo eso que ella anhelaba que no podía tener, que también se lo estaban echando en cara. Entonces ella está ofreciendo una oración a Dios y que obviamente se está derramando abundantemente, que eso debería realmente ser algo que deberíamos tener todos nosotros en oración, poder derramarnos delante del Señor, pero a veces no lo hacemos hasta que no pasa una situación muy difícil. Pero en este caso en particular, aparte que Ana ora, Ana establece y dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces aquí nos habla algo bien importante, porque a veces recordemos que también nosotros oramos al Señor, y por así decirlo, aparentemente no nos están respondiendo. No sabemos necesariamente cuántas veces Ana ya había orado, tal vez por tener un hijo. Pero en este caso en particular, tal vez pensando ella que no había una respuesta, ella hace un voto. ¿Por qué hace un voto? Porque ya vemos una situación de que con esto me puedo asegurar que me lo van a dar. Y por eso ella establece el voto. Es decir, cuando uno pide cosas y a veces no se las dan a uno, también tenemos que entender, como dice la escritura, de que pedís y no recibís porque pedís mal. Es decir, que pedís una maldad para gastar en vuestros propios deleites. Si Dios le hubiera concedido a Ana tal vez tener hijos, puede ser que esos hijos hubieran tomado una postura diferente, o Ana tal vez otro tipo de postura. Tal vez pudiera haber obtenido una postura similar a la de Penina. Pero en este caso en particular, ella, sin saber realmente lo que podía conocer Dios, ella le dice: Señor, mira, efectivamente yo lo necesito, pero si tú me lo das, yo te prometo esto. Yo estoy haciendo un voto delante de ti de que tú me lo des. Entonces aquí nos están dando una pauta a nosotros, por así decirlo, para poder obtener algo que realmente deberíamos tener o que necesitamos, pero no en un mal concepto, ¿verdad? Porque eso también quiero aclararlo acá, sino en el sentido de que cuando se hace un voto a Jehová, también las cosas que se hacen o por lo cual Dios va a aceptar es porque también a Dios, por así decirlo, le conviene. Como aquí dice: Jehová de los ejércitos, si te indignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces claramente ella lo estaba dedicando a Dios. O sea, quiero tener un hijo, pero también yo te lo voy a dedicar a ti. Como ya mencioné, puede ser de que si Dios en un punto de la historia le hubiera concedido un hijo, puede ser que ella no lo hubiera dedicado a Dios, lo hubiera dedicado a otras cosas, tal vez ese hijo tal vez se hubiera podido perder. Pero ella lo que hace prácticamente es, Señor, te pido esto, pero a cambio yo te daré esto. Y también menciono esto porque es una oración que en ciertos casos las personas hacen delante de Dios. Tratan de hacer algunas personas le hablan de pacto o a otras personas hablan de promesa. Aquí en específico estamos hablando de un voto que realmente hay personas que lo pueden estar haciendo delante de Dios o personas que tal vez tienen en mente poder tener una situación difícil y que tal vez quisieran encontrar una solución, lo podrían encontrar a través de hacer un voto delante de Dios, pero también con tener cuidado, que también vamos a hablar de eso en ciertos puntos, porque realmente en este punto a Dios realmente le favorece, en el sentido de que le dé un hijo o se lo prometa y se lo dedique a él, ¿verdad? Y obviamente también el deseo de ella no rompe necesariamente con maldades, como que dame, Señor, $1,000,000 y yo te sirvo, ¿va? Porque tampoco es bajo ese concepto. Ella necesariamente, por así está reclamando algo que naturalmente cada mujer debía tener y que ella pues anhelaba fervientemente, pero le está diciendo, mira, yo sé de que tú quisieras que te dedique hijo y claramente te lo dedicaré. Y por esa razón también Dios responde y obedece a ese voto que Ana establece. Estos votos también lo podemos ver en el caso de cuando Jacob está, si no estoy mal, en Betel o en Luz. Él también dice y hace un voto a Jehová y claramente le dice de que si él lo prospera, si él hace ciertas cosas, le dice a Dios que él será su Dios. Entonces, obviamente que es algo que Dios quiere, que es establecerse por Dios de los hombres o de nosotros, inclusive por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo. Entonces, obviamente Dios cumple con su parte de estar estableciendo las cosas que claramente es para la alabanza y la gloria de su gracia. Entonces, Dios no va a aceptar un voto que no va a ser para la gloria y alabanza de su nombre, sino que el voto que Dios va a aceptar, en este caso, pues por ciertas situaciones que cada quien puede tener, lo va a aceptar de alguna manera para alabanza de la gloria de su gracia. Y que hay personas que pueden tener una condición que puede ser muy difícil. Y menciono esto porque también hay personas que ya lo han hecho. Inclusive creo yo, aquí en Guatemala creo que hay una persona que prácticamente se había ido a los Estados Unidos, que parece que había recobrado una enfermedad y iba a ser mortal. Él ya cuando viene quería morir aquí en Guatemala y al parecer habló con Dios y le dijo, Señor, si me curas, yo prometo dedicarme a tu obra y a bendecir a aquellos que son de escasos recursos. Entonces él prácticamente lo que hizo en ese momento fue hacer un voto delante de Dios. Si me sanas, yo voy a entrarme a tu obra. Si me sanas, yo voy a hacer esto. Y obviamente Dios lo sana y él pues se dedicó a hacer la obra de Dios y hacer muchas cosas. Creo que no sé si todavía está operando aquí en Guatemala. Pero lo que voy es de que es algo que ya la gente hace. Es algo que ya por naturaleza que las personas lo están haciendo. Y también puede ser que en ciertos momentos nosotros quisiéramos tener algo, por ejemplo, la sanidad de alguien o la manifestación de ciertas cosas que se puede establecer por medio de un voto. Pero también hay que tener cuidado y obviamente también el punto es de que el nombre de Dios sea glorificado y que tampoco es algo que nosotros vayamos a hacer a cada rato, porque tampoco es basado en eso, ¿verdad? Hay un pacto que Dios ya estableció, hay un pacto que Dios ya dejó con respecto al nuevo pacto que estableció por medio de Jesús. Pero obviamente nosotros o nuestra alma o ciertas situaciones también requieren ciertas cosas y que también Dios nos cuida, porque recordemos de que si Dios permitió esta infertilidad en Ana, era porque Dios quería guardar a Ana de muchas cosas. Dios quería mantener los tiempos, por así decirlo, específicos para la manifestación. ¿Por qué? Porque sabemos de que de aquí nace Samuel y en el Samuel vemos que es una persona que dice que nunca dejó a caer ninguna palabra delante de Dios. Entonces, claramente sí, Dios pudo haber establecido esta infertilidad o establecido otras cosas, pero era porque también Él esperaba el tiempo indicado para que esto se manifestara y obviamente iba a ser para dar a luz, en este caso, a Samuel.
Entonces hay cosas que Dios también tiene ya marcados en su propósito y plan, que está a la espera y que también nosotros quisiéramos que nos lo dieran, pero únicamente lo vamos a tener a través de una promesa, en el sentido de nosotros decir, Señor, te prometo de que si tú haces esto, yo también me dedicaré a hacer tal cosa. Pero el punto no es solo la promesa, porque prometer es bonito, ¿verdad? Y a veces también Dios cumple su promesa, pero a veces el hombre no cumple su promesa. Y eso es también lo que vamos a ver. Menciono esto por dos puntos. Un punto de que una persona puede tener cierto deseo, puede ser como el de Ana, que quiera tener un hijo y puede hacer que ella diga, bueno, voy a hacer un pacto delante de Dios de servirle a cambio de entregar a su hijo, como aquí lo menciona. O puede ser que haya personas que ya hayan hecho este tipo de oración y voto delante de Jehová, pero no lo estén cumpliendo. Porque como vuelvo a repetir, esto es algo que ya las personas por naturaleza han estado estableciendo o que han estado haciendo. O inclusive que también hay personas en la televisión que a veces hacen mal uso de esto que está mencionando acá para que las personas hagan pacto con Dios. Y a veces hablan de eso, ¿verdad? Pacte con Dios, dé tanto dinero y Dios va a hacerle resolverle su cosa y las personas andan depositando el dinero para que hagan pacto con Dios y que Dios le resuelva eso. Y la gente a veces dice eso. Yo hice pacto con Dios, le di tanto y me lo resolvió, dicen algunos, ¿verdad? Pero a lo que quiero resaltar con esto es de que Dios no anda buscando, perdón, Dios no es que uno esté haciendo pactos con Él. Realmente Dios ya estableció un pacto, que es el pacto que estableció con su Hijo Jesucristo en la cruz, que si uno cree en Él, claramente va a tener las bendiciones de ese pacto, pero uno también tiene que cumplir con lo que ese pacto dice, de servirle, de que uno se sujete a su señorío, uno se sujete a su obediencia y uno obtenga realmente las bendiciones de ese pacto y esa herencia que ya nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo y sellada. Pero que también tenemos que tener cuidado de que no nos engañen allá tratando de darnos pactos o no sé qué tantas cosas se están hablando ahora, ya que también he visto que ahora se está manejando una jerga un poquito más, tratando de generar un poquito más de impresión en diferentes áreas. Entonces tenemos que tener cuidado de estar estableciendo pactos por medio de dinero en los diferentes canales o medios que la gente puede estar haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque un pacto ya está establecido, el que Jesucristo hizo en la cruz. Pero en este caso, porque vemos aquí también que ellos ya estaban bajo el antiguo pacto, ella necesitaba algo, en este caso es en esta parte específica de ello. Inclusive, por ejemplo, podemos hacer de cuenta que alguien esté buscando que su ministerio crezca y tal vez puede sentirse infértil de que no puede darlo, ¿verdad? Y tal vez, obviamente, tal vez Dios le puede estar reteniendo cosas porque sabe de que si se lo da, la persona se podría descarrilar, se podría desenfrenar o inclusive podría caer en pecados y otras cosas. Para él se siente infértil, se siente frustrado, se siente sin que las cosas caminen, pero Dios sí sabe lo que puede pasar al final. Y Dios puede impulsar a esta persona a establecer un voto en el sentido de, Señor, si pasa esto, yo voy a darme de esta y esta manera, esperando también que la persona cumpla con lo que está prometiendo, ¿verdad? Porque eso ya son situaciones propias de la relación que hay entre ambos. Pero vamos a ver ciertos aspectos también, porque tampoco esto es bueno, ahorita yo me voy a ir a hacer un pacto con Dios, porque también vemos por eso estamos hablando del contexto, que la situación que tenía Ana era bastante difícil de sobrellevar y por toda la situación que estaba brindando. Entonces, ella lo impulsó a prácticamente a establecer, por así decirlo, un seguro entre el hijo de Ana y el mismo Dios y Ana. Veamos aquí esta parte del versículo 12, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 15, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí hay algo bien importante con esta parte también de acá, del versículo 17. Y vemos de que el sacerdote Elí lo que hace es
confirmar de que la petición o el voto que ella estaba realizando era verdadero y fiel, que realmente correspondía, en el sentido de que ella le iba a entregar a su hijo y tenía prácticamente un testigo de por medio de que ella prácticamente iba a dar lo que estaba pidiendo, pero dárselo a Jehová. Entonces, ¿por qué menciono este punto del sacerdote Elí que respalda el voto? Porque también hay un pasaje en la palabra, en Deuteronomio, que hace referencia también a la anulación de los votos por parte del marido. En este caso, por ejemplo, si el Cana viene y le diría a Ana que su voto no era correcto, que no es bueno, o que no es correcto, o que realmente no debería hacerlo, él a la hora de negarse cancela el voto de Ana, y Ana ya no podría, por así decirlo, entregarlo a realizarlo. Entonces, en esa parte de Deuteronomio habla acerca de la capacidad para cancelar votos que alguien podría realizar. Es decir, de que con delante de Dios, que alguien diga un voto y el padre mira que no es correcto, el padre hablando del papá o la mamá, y él podría cancelar cierto voto. En este caso el esposo con la esposa. Y si también el esposo no dice nada, él lo está avalando el voto que está realizando la mujer. Pero en este caso en particular vemos que un sacerdote establece que el voto sí está bien, o sea, se puede dar, la promesa que ella le está haciendo a Dios se va a establecer, y que realmente es conveniente para ambos lados, en el sentido para Dios porque va a ser dedicado a Jehová, y en el caso de ella porque va a obtener una de las cosas que quería, es de tener un hijo. Y realmente ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros tenemos muchos deseos, llámese empresas, llámese proyectos, algunos le llaman deseos, sueños o ciertas cosas, y que efectivamente a veces Dios no lo puede, realmente a veces no lo permite porque sabe el caos que nosotros como humanos podemos hacer, y de que estableciendo un voto de prometerte, así como en el caso de Jacob, de todos mis diezmos te daré, ya quedó como asegurado el muchacho, ¿verdad? Pero también ese es el sentido de que podría cancelarse ese voto, en el sentido de que alguien podría llegar por ejemplo, delante del pastor o algún otro hermano y decirle, mire hermano, fíjese que yo hice un voto delante de Dios, y el hermano podría de alguna manera orar para que eso se mantenga, o también cancelarlo. Digo, mire hermano, usted no lo va a poder hacer, no va a poder responder, etcétera, y ese voto se puede cancelar por la irresponsabilidad que también a veces nosotros, así como los políticos, ¿verdad? A veces nosotros ofrecemos cosas a Dios y a veces nosotros no respondemos. Entonces hay que tener bastante cuidado. También recordando los votos que hagamos, porque a veces también nosotros nos podemos olvidar de ciertos votos que hacemos delante de Dios. Y claramente al presentarlo con el sacerdote, también él mismo nos puede recordar. Menciono esto porque a mí una vez me pasó, o sea, es decir, que cuando yo comencé mis inicios del evangelio, a veces en la congregación donde yo iba, como que tenían esa cuestión de estar haciendo promesas. Y creo que se hizo un acto en ese lugar en las iglesias. Y de alguna manera yo hice un voto que sinceramente no me recordaba. Inclusive dentro de las reuniones que se tenían en ese momento como células de casa, una persona se me acercó y me habló y me dijo, mira, dice el Señor que el voto que hiciste o la promesa que hiciste la estás cumpliendo a medias. Yo me quedé, pero ¿qué promesa hice? Me quedé yo pensando pero que de aún así yo la estaba cumpliendo y que él iba a responder, ¿no? Yo me quedé así como, pero ¿qué promesa hice? O sea, es decir, que a nosotros como personas hablamos con ligereza o establecemos votos con ligereza cuando a veces hacen llamados al altar, o cuando nosotros estamos en oración derramando nuestra alma por algún problema que estamos teniendo, y que a veces hacemos promesas que nosotros realmente sí nos olvidamos, pero Dios no se olvida, porque estamos haciendo en ese momento, estableciéndonos con Dios, y a veces nosotros le decimos, Señor, si haces esto, yo te voy a servir, Señor, si pasa esto, yo voy a hacer esto. Y estamos tomando esta manifestación de los votos ya muy a la ligera, muy como que así nos dijeron y así lo hacemos. Y vuelvo a repetir también con esta parte que la gente ha hablado de los pactos, que hay personas que yo he oído que claramente me han dicho es que funcionan los pactos, ¿verdad? De que yo le digo al Señor esto y le digo que voy a hacer esto, pero al final ya no lo hacen. Entonces realmente hay que tener cuidado con este tipo de doctrinas, que no se hablaría en términos de pactos, sino que se habla en términos de votos. Y hay que tener mucho cuidado porque vuelvo a repetir, cuando uno declara a Jesús como Señor y como Salvador, ya entró uno en un pacto, en algo que ya está preestablecido que hay que hacer.
y que obviamente uno obtiene los beneficios que el pacto mismo ya está establecido, porque por eso nos han dado un nuevo pacto, el Espíritu Santo, las arras. Entonces no necesariamente tendríamos que estar buscando otras cosas o estar estableciendo pactos con Dios, porque ya hay uno manifestado. Lo que deberíamos hacer es cumplirlo para que los beneficios de ese pacto, de este nuevo pacto, se manifiesten, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, ya hay cosas muy específicas, como en el caso aquí de lo que ocurre con Ana. Y obviamente también una persona que también puede ir comenzando el Evangelio, puede estar más el hecho de hacer promesas o estar haciendo promesas o ya haberlos hecho. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto también de la situación que se presentan. Puede haber casos muy especiales, por ejemplo, en el caso de Ezequías, que por ejemplo Ezequías se da el caso, pues que el profeta Isaías llega y le dice, te daré, dice el Señor que vas a morir en tanto tiempo, ordena tu casa. Y él se va a orar y le reclama al Señor, Señor, pero yo te he servido, Señor, de esto y lo otro. Y el Señor luego le dice a Isaías regresa y dice, el Señor dice que te extenderá 15 años más. Entonces, en ese sentido, alguien puede venir y decir, Señor, si me das más años de vida, yo te prometo que haré esto, esto y esto y esto. Eso ya es cosa aparte, porque eso ya es parte de un poquito salido del pacto, pero ya es una situación de acuerdo entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces, alguien sí le podría decir, Señor, mira, yo quisiera tener más años de vida por X o Y motivo. Te prometo de que si tú me das estos 15 años, yo haré esto, esto y esto y esto. Entonces, ahí hay un voto que se realizó, un trato o, por ejemplo, una promesa, en este caso divinas, con Dios, y uno también tendría que responder, porque tampoco es de que vamos a ofender a Dios en este punto, ¿verdad? 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más. Estuvo más triste. 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces vemos aquí que no hay que el Cana estaba de acuerdo porque realmente no se está viendo una situación de que él reclama de que por qué lo hizo. Es decir, que él estaba de acuerdo y por lo tanto ese voto no se cancela. Ya lo hemos mencionado. 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedía a Jehová. 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Entonces vemos que Elcana también ya tenía un voto puesto antes. 22. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, y no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces ella estaba dispuesto a cumplir el voto, es decir, la idea era que cuando ella subiera, entregara a Samuel, porque era parte de la promesa que ella había puesto. Pero en este momento ella sabía que también, pues, obviamente si lo llevaba con el profeta, pues el niño necesitaba cuestiones muy, muy específicas de su edad. Entonces no le podía dar, entonces ella esperaba destetarlo para ya llevarlo. Y aquí vemos el punto 23. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Entonces vemos acá de que el marido estaba sabido de la promesa y del voto que ella había estado realizando y que el marido también le estaba diciendo, mira, está bien, pero recordá el voto que tú le hiciste a Jehová y cúmplelo. Es decir, está bueno que lo hagas, pero cumple tu voto a Jehová. Entonces eso también nos ayuda en ese aspecto de que si en dado caso nos toca que comentarlo si alguien tiene una pareja, no mantener un secreto de un voto que hizo a Jehová, sino que también el esposo o esposa pueden ayudar a la persona a recordar y a cumplir aquello que uno había dicho. Yo creo específicamente que hay personas que tienen esa cualidad, o no sé si es cualidad realmente, pero de que ellos dicen algo y lo van a cumplir. En el sentido de que dicen, Señor, te prometo tal cosa, y ellos lo hacen. Y creo que también por eso Dios se los da, ¿verdad? Porque sí tienen esa situación de hacerlo. Y hay otras personas que también dicen algo y ya a la semana se les olvidó y a la semana andan en otra cosa. Pero por eso hay que también conocernos a nosotros como somos para no estar haciendo promesas a la ligera que también no vamos a cumplir, ¿verdad?
24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una de faderina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. 26. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será Jehová, y adoró allí a Jehová. Muy bien, entonces ya vemos que ya cumple realmente con su voto en los pasajes de primera Samuel, capítulo 2, ya habla de que ella tuvo más hijos. Pero si vemos acá, vemos que la situación realmente era muy fuerte, muy difícil de sobrellevar y muchas cosas, lo cual la impulsó a hacer un voto con Jehová. Con eso no estoy tratando de manifestar de que alguien agarre los votos como que quiere algo y comience a hacer votos y votos y votos, porque no es el objetivo. El punto es de que hay cosas de que uno podía sentirse acorralado y que no tiene alguna solución, y que esta situación del voto podría ser una forma del cual podría tener, en este caso, pues la situación de la esterilidad de ella o algunas otras cosas que se podían establecer. Obviamente también hay ciertas cosas que hay que dar a conocer con lo que vamos a hablar, porque también tampoco es de solo estar comenzando a hacer votos a la ligera, porque ya mencioné, tampoco esto es de estar haciendo eso de una manera desmedida, ¿verdad? Porque alguien, como cuando también la Biblia menciona ese pedido, dará, la gente comienza a pedir carros, casas y un montón de situaciones que no es lo correcto realmente, pero eh, vamos a ver ciertos puntos acá que dice lo siguiente. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si alguno de nosotros, por alguna razón, ya ha hecho voto delante de Dios, primero pídale primero al Señor que le recuerde, porque nosotros a veces, tal vez hacemos votos a la ligera, como ya lo mencioné en mi caso, que yo lo hice y tal vez no le puse mucha atención y luego pues ya llegó la palabra así como que, ¿qué pasó, verdad? Y entonces uno tendría que estar buscando cumplir los votos que uno ya estableció. Puede ser que uno lo diga, no, es que yo lo hice solo sin querer o sin saber, pero Dios sí sabe, y para Dios es obviamente algo fuerte. Es como, pongamos de cuenta, si alguien viene y hace un contrato, aunque alguien se esté riendo risa y ahí firme o lo hace solo por molestar, realmente el contrato es legal. Y el contrato pues le van a decir, mira qué pasó. O sea, aquí tenemos algo firmado. Entonces en este caso alguien si hace una promesa ligeramente delante de Dios, debería cumplir. Y puede ser que muchos de nosotros ya hemos hecho votos, ya hemos en nuestras oraciones hemos dicho, Señor, te prometo esto y esto si me lo das. Y puede ser que Dios ya se lo dio. Y Dios está esperando que Él cumpla con su voto, Él cumpla con su promesa. Entonces nosotros, si hemos estado haciendo votos a la ligera, o si le hemos estado prometiendo cosas a Dios, es mejor que comencemos a cumplir, porque si no también Dios nos va a pedir cuentas de este tipo de cosas. Y claramente no podemos estar engañando a Dios, no podemos estar burlándonos, porque realmente podría ser una burla, ¿verdad? Que uno le prometa cosas, ya lo tenemos, y ya nosotros nos hagamos los desentendidos. Entonces debemos tener mucho cuidado con votos que ya hayamos hecho. Y si en dado caso a alguien se le ocurre querer hacer un voto a Dios por X o Y motivo, también sepa de que si lo hace, tiene que tener cuidado de cumplir con ese voto. En mi caso personal, por eso cuando a veces hablo con personas, a veces yo no le he dicho necesariamente a las personas de siempre contarás conmigo, ¿verdad? Es una palabra que yo, al ver estos versículos que están acá, por lo menos hay dos cosas que me han evitado yo decirle a la gente de siempre te voy a apoyar o siempre te voy a ayudar o siempre contarás conmigo. Y una de ellas es esta y la otra es el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro dice, mi vida daré por ti. Y Jesús le dijo, ciertamente hoy me negarás. Y el otro pasaje es este, de que uno puede hacer una promesa y después no cumplirla. Y ya que también se cumple, se puede establecer con las personas. Y yo por esa razón no le digo a las personas que siempre pueden contar conmigo, o que siempre las voy a ayudar, o que siempre voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque a veces yo no podría hacerlo. Es decir, yo no, puede ser que hagamos de cuenta, me llamen y yo estoy, por alguna razón se me acabó la batería del celular, y después me están reclamando diciendo, mira, si tú me dijiste que siempre vas a estar ahí, ni siquiera me contestas el teléfono. Entonces hay cosas que se pueden salir de mi mano. Puede ser que yo esté en algún lugar, me estén llamando, puede ser de que por algún motivo me quede dormido, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas, entonces, inclusive puede ser
le diga a uno, mira, solo ayudarlo hasta cierta medida o mejor no hagas nada, ¿verdad? Entonces, por esa razón, mejor me he limitado solo a decir, en lo que pueda ayudarte, te ayudaré. En el sentido de que si sé cierto límite en el cual puedo ayudar. Entonces uno tiene que tener cuidado también con las promesas que le puede hacer a una persona, porque también pues uno puede quedar fallando. Y también por eso tiene que uno conocer sus medidas de que si uno no sabe que no se va a comprometer y que no va a cumplir, mejor calladito. Y ahorita también vamos a ver ciertos versículos acá. Deuteronomio 23, 21, 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Es decir, de que cuando hacemos un voto delante de Dios y no lo estamos cumpliendo con diligencia, ya se convirtió en pecado. Porque estamos faltando a la palabra, estamos faltando en muchos casos. Y por eso tendríamos que comenzar a orarle a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué votos he estado haciendo delante de ti? ¿O qué votos te he hecho que no he cumplido? Porque vuelvo a repetir, a veces uno se le olvida. A veces uno en su afán, en alguna situación, comienza a presentar votos. O inclusive puede ser que en las congregaciones ya se agarre eso muy a la ligera de estar haciendo votos y votos y votos. Como comenté yo, pues en la iglesia, en unas primeras iglesias donde yo fui, que de repente hacían llamados y también vamos a hacer un voto delante de Dios de tal cosa, vamos a hacer un voto y uno lo hace y ya después se le olvida a uno porque uno no ha entendido esta parte que aquí habla, ¿verdad? Que uno tal vez está haciendo una promesa, un voto a Dios y hay que tener cuidado porque tal vez uno quiere algo a cambio, ¿verdad? Y obviamente Dios va a responder porque de alguna manera también es un seguro, pero también nosotros tenemos que responder en el sentido de que le prometimos algo, hay que hacerlo. Entonces, llamo la atención a las personas de que si han hecho votos o si no se recuerdan, por favor, oren para que el Espíritu Santo les recuerde qué votos han hecho delante de Dios, porque eso puede ser que le esté estorbando en algo porque tienen un pecado y realmente Dios quisiera que lo cumplieran porque lo prometieron. Puede ser que alguien dijo, Señor, yo voy a orar tanto tiempo, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto y esto y lo otro, Señor, esto y esto y esto, y no lo han hecho. Entonces hay que tenemos que comenzar a hacer esos votos que ya hemos hecho. Y si a alguien se le ocurre comenzar a estar haciendo votos, también tenga cuidado porque también esa exigencia Dios se lo va a pedir. Entonces menciono esto porque alguien dirá, no, qué bonito, vamos a hacer votos, ¿va? Pero no se trata solo de hacerlo a la ligera. Recordemos de que la manifestación que ella tiene era también por el Espíritu, del cual lo llevó a hacerlo. Y pues obviamente la historia de aquí marca algo muy crucial que es el punto con Samuel. 22, Deuteronomio 22, versículo 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no hará en ti pecado. Es decir, de que también nosotros podríamos hacer un voto, podríamos hacer una promesa, pero si no lo vamos a cumplir, si medimos que no lo vamos a hacer, mejor no lo hagamos. Porque si no, los perjudicados realmente vamos a ser nosotros, porque se va a encontrar en nosotros pecado por causa de haber dicho una promesa y después no cumplirla. Entonces debemos tener bastante cuidado con este tipo de situaciones. Deuteronomio, el versículo 23. Pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ok, entonces eso creo que quedó bastante claro. Veamos ahora Eclesiastés capítulo 5, el versículo 4 al 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Vuelvo a repetir, si hemos hecho votos o pactos, pongámonos a cuentas con Dios y busquemos hacer aquello a lo cual ya nos pusimos en voto. Si alguien se va a poner en una posición de hacer voto por muchas razones, entre ellas la situación, por ejemplo, que alguien quisiera tener un hijo y no puede, y está pensando en hacer un voto delante de Jehová, si lo va a hacer, también dispóngase muy bien a cumplir con sus votos. ¿Por qué? Creo que también contó un testimonio de un hermano hace años cuando un hijo se enfermó. Y cuando mi hijo se enfermó, comenzaron a orar al Señor, Señor, si lo sanas, te vamos a servir, vamos a dar todos nuestros bienes, etcétera. Cuando dice que el niño comenzó a ponerse mejor, ellos comenzaron a decir, Señor, gracias, pero solo te vamos a servir la mitad y solo vamos a dar la mitad de nuestros bienes.
Ya cuando el niño ya se puso bien, ya le comenzaron a decir, Señor, pero te vamos a servir, pero de vez en cuando, ¿verdad? Y solo vamos a dar cierta parte. Entonces ellos solo lo hicieron para su conveniencia actual. Ya cuando el niño estuvo bien, ya comenzaron a menguar el voto que habían establecido que estaban estableciendo con Dios. Entonces no hay que burlar a Dios, no hay que estar en esos puntos de deshonra o de incumplimiento. Por eso digo que tampoco esto es de estar haciendo votos a cada rato. Ya tenemos un pacto, ya la palabra ha dejado establecido muchas cosas que nosotros deberíamos realizar para poder salir de ciertas situaciones. Pero si hay casos muy cruciales, como en este caso, pues un voto podría ser una puerta para alcanzar lo que se necesita o se requiere. Pero siempre con el punto del cumplimiento. Aquí otro pasaje en Malaquías capítulo 1 versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, en este caso también habla de los votos, pero porque la palabra aquí promete es voto, ¿verdad? Ya mencionamos de que voto y promete van relacionados en el sentido de el que hace una promesa, el voto es una promesa hacia Dios. Entonces, aquí está diciendo que alguien prometió algo y claramente está cumpliendo, pero está cumpliendo sin una verdadera honra, con los defectos. Es decir, que alguien dirá, Señor, yo te voy a servir, pero ya lo hace desganado, lo hace sin ganas. Ah, sí, es que como estoy obligado a hacerlo porque yo le prometí a Dios, entonces tampoco es el hecho de solo cumplirlo, ahí lo voy a hacer, o ahí tal vez después, o sí, como ya me comprometí, lo voy a hacer, ¿verdad? Sino que hay que tener bastante cuidado realmente con ese tipo de situaciones de cómo vamos a actuar, cómo nosotros vamos a entregarnos en ese tipo de situaciones, ¿verdad? No hay que buscar hacer un engaño delante de Dios. Como en el libro de Hechos, cuando parece que ellos habían prometido vender las cosas y ya darlo lo vendido a los apóstoles o a la iglesia, y ellos trataron de engañar al Espíritu Santo, como dijo Pedro, de que ellos vendieron algo y iban a la iglesia con hagamos de cuenta que costaba algo, qué sé yo, $10,000, por poner un ejemplo, la casa. Y ellos querían dar, qué sé yo, $9,000 y quedarse con $1,000. Entonces prácticamente ellos estaban generando un engaño. Habían prometido algo, pero no lo están cumpliendo, lo están cumpliendo tal vez a medias. Entonces hay que tener bastante cuidado con esa situación de no hacer las cosas, prometer algo a Dios y hagamos de cuenta que alguien, Señor, voy a prometer que le voy a dar casas a las personas, por poner un ejemplo, y le da casas todas mal hechas. Ah, ya cumplí, ahí están las casas. Yo le dije a Dios casas, pero no le dije casas de buena calidad, sino que le dije a Dios que iba a hacer casas nada más. Entonces, eso ya es también una falta a la promesa que estamos cumpliendo o la promesa que estamos diciendo. Entonces, debemos tener bastante cuidado. Por eso mencioné una oración en voto, en el sentido de que ya hay personas que lo han hecho. Ya hay personas que han hecho votos que necesitan cumplirlo delante de Dios, que lo hicieron tal vez en su necesidad, así como lo hizo Ana, que por algún momento ya cuando lo tuvieron se olvidaron de eso, pero hay que comenzar a cumplir las promesas y votos que se han hecho delante de Dios y hay que hacerlo también bien. Hay personas que pueden estar bajo la expectativa de si saben o no hacer un voto por un motivo, alguna situación en especial. Si es para conveniencia, alabanza y la gloria de su gracia en Cristo Jesús, se puede hacer. También se puede consultar, en este caso, así como el sacerdote estaba ahí para oír o para presentar y él claramente dio su voto a favor. Entonces se podría hacer, ¿verdad? O en caso también del marido, decir, mira, yo quiero hacer un voto a Dios por esto y lo otro. El marido podría decir, no lo hagas. El marido podría decir, no te conviene, no lo vas a cumplir. Yo sé cómo eres o yo sé que eso va a ser muy difícil de que se logre. No, mejor no lo prometas. Y el marido podría, a través de su voz, cancelar ese tipo de manifestaciones. También un padre de familia, hagamos de cuenta una mujer hizo un voto por alguna cosa, el papá también lo puede cancelar. Eso también aparece en el libro de Deuteronomio, acerca de la cancelación de los votos, que una autoridad, ya sea padre o ya sea esposo, podría hacer una cancelación sobre ese voto. Y obviamente Dios dice que podría no tomar en cuenta eso a causa de las autoridades como padre o esposo,
que podrían cancelar el voto acerca de alguien que lo hizo delante de Dios o delante de una persona, podría cancelarlo y ya no ser responsable. Entonces menciono esto por también los cuidados, porque a veces nosotros tenemos a ofrecer cosas que tal vez no vamos a poder lograr. Por ejemplo, alguien dirá, Señor, te pido esto y si lo pides, yo te voy a permitir que voy a orar 10 horas diarias. No lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué comprometerse con algo que no lo va a hacer? Entonces hay cuestiones que tenemos que medir también nosotros. Si no lo vamos a hacer, mejor no abrir la boca, no comprometernos, no hacerlo. Ya hay un pacto que está establecido que también debemos guiarnos en el cumplimiento de ello y que también hay cosas que a su tiempo y a su medida lo va a realizar. Y de que si alguien se ha comprometido con sus labios deliberadamente y ligeramente, pues lastimosamente tiene que cumplirlo porque tampoco es un juego de estar estableciendo pactos y cuestiones. Por otro lado, también para concluir, si en la congregación o en la televisión se comienzan a realizar cuestiones de establecer pactos a través de dinero o a través de otras cosas para que Dios sane o para que Dios haga, esto hay que tener cuidado de no hacerlo, porque tampoco Dios es un mercader. Cuando a veces la gente dice te voy a dar dinero para que me sanes a su hijo, es como que estuvieran pagando a un médico en una clínica, ¿verdad? Y lastimosamente la gente se está aprovechando de ese tipo de cosas por las necesidades. Dios no requiere eso. Dios, lo que la Biblia dice de que el que creyere será salvo. Y también cuando se habla de salvación también se habla de salud, que Dios es nuestra salud, que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, si alguien se arrepiente, puede entrar en una salvación, una liberación o algún otro tipo de cosas, y no necesariamente que Dios por dinero va a hacer las cosas. Dios no necesita dinero. Dios lo que necesita es que las personas crean en Él y que el mismo pacto por la fe y por el creer puede entrar en esa salvación, pero en otras cosas, en otras situaciones también puede haber ciertos puntos que no se van a dar, así como en el caso de Penina, pues que tenía una enfermedad pero no podía dar, que era punto de nacimiento, ¿verdad? Entonces quiero aclarar ese punto de tener cuidado con que la gente ofrezca pactos por cambio de milagros por dinero, que eso no es prácticamente sería un insulto a Dios. Dios ya dio la sangre de su Hijo en la cruz para que nosotros por sus llagas hemos sido sanados y algún otro tipo de manifestaciones que pues nos ha brindado y nos ha dado. Entonces cumplamos el pacto que ya está, busquemos el cumplimiento de ese pacto. Hay cosas muy especiales que se pueden dar, como en este caso, en el caso de Ana, que ya estableció el voto, pero eso ya es un caso específico que alguien tendría que evaluar por el Espíritu Santo y que sí es posible, pero también bajo el punto de el cumplimiento en la dignidad, en la perfección, en la disciplina, en la situación que se da. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude de que si hay votos que ya hemos hecho delante de Él, nos disculpemos con Él porque nos hemos olvidado de hacerlo. Que Él nos ayude a recordar qué votos hemos hecho delante de Él que no hemos estado cumpliendo. Y que asimismo podamos pedirle perdón y también comenzar a hacer lo que ya los votos que hemos hecho. Dos, de que tener cuidado o pedirle perdón si hemos estado hechos pacto, hemos buscado hacer un pacto con dinero o otras cosas. Tercero, de que si ya alguien ha tenido pensado hacer un voto por alguna manera, recomendaría uno de que vaya con una autoridad, en este caso un sacerdotal, como aquí menciona, o con el esposo si tiene o si no, para ponerlo y para ver si él también lo aprueba, para que no se haga también algo a la ligera, ¿verdad? Entonces, también pedirle al Espíritu Santo, si alguien también tiene esa disposición de querer hacer un voto, también hacerlo y también medir lo que va a hacer en el sentido de bajo qué medida también se va a comprometer. Pero ya Dios nos ha dado muchas cosas y hay que medirlas en Él. Pero si alguien ya prometió, por favor, sea diligente en el cumplimiento de ese voto. Vamos a orar entonces para ello. A Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti porque queremos recordar aquellos votos que hemos estado haciendo, que hicimos en ciertas oraciones, en ciertas administraciones, y que probablemente se nos haya olvidado por nuestra insensatez, ignorancia, em, falta de diligencia, pero que ahí están y tú estás esperando que lo cumplamos y que a causa de eso estamos en pecado, ¿verdad? Te pedimos que nos ayudes, que nos recuerdes también, disculpa la insensatez o la maldad de nuestro corazón por olvidarnos de ello. Recuérdanos qué votos hemos hecho delante de ti para nosotros comenzar a hacerlo diligentemente, porque tu palabra dice que debemos apresurarnos a cumplirlo y adecuadamente.
Así que ayúdanos, por favor, y perdónanos por esos votos que ligeramente hemos dicho, irresponsablemente hemos hecho y que también te hemos faltado a ello. Te pedimos, por favor, ayúdanos, Padre mío. Por otro lado, también te pedimos, si en dado caso se da la situación, que tú nos puedas mostrar en qué momento sí se puede, para también nosotros no estar cayendo en un beneficio propio, ¿verdad? Porque también eso sería una maldad delante de ti, como tratar de usarte, y eso no debería ser. Ya has establecido un pacto que hay que cumplir, beneficios que provienen de ese pacto y debemos amarrarnos a ello. Y que esto pues puede ser un punto de pauta que nos puedes brindar para que en cierto momento, si es necesario, cumplirlo. Así que ayúdanos, por favor, Señor amado, y perdona nuestras faltas y pecados delante de ti. Ayúdanos, por favor, también de aconsejar a personas si ya lo están haciendo o están haciendo este tipo de cosas. También aconsejarles si han hecho cosas o si han hablado deliberadamente. También decirles, miren, ten cuidado y que también que no se dejen engañar por las manifestaciones que se hacen a veces de pactos y otras cosas con dinero. Que a ti no te interesa el dinero, a ti te interesa la salvación, la glorificación de tu nombre. Así que te damos gracias por tu amado pastor, gracias por tu bello amor y por tu sensatez. Gracias y ayúdanos por favor a cumplir los votos que hemos realizado. A ti la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, amado Padre. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos hoy recibir de ti consuelo. Hemos estado viviendo cosas difíciles. Queremos hoy arrepentirnos de nuestros pecados. Sabemos que el pecado nos ha llevado a esto. Y ayúdanos, por favor, a vivir la palabra de verdad, confesando a Jesús como Señor y Salvador, declarando que tú lo resucitaste de entre los muertos y que ahora a causa de él tenemos una vida nueva. Tú nos has dado la potestad de ser hecho hijos y que nos has dado esta misericordia. Gracias, amado pastor, gracias, amado Padre, por tu bello amor y tu infinita gracia. Pero por favor, restaura nuestra casa, nuestra familia, ya que nosotros hemos destruido todo o mucho. Y por favor, restáurala y ayúdanos, por favor, a ser bautizados en agua y también ser bautizados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amado Padre, entregamos este tiempo.